es más cómodo, ¿no? Bueno, continúo entonces para ir como que definiendo, para tener ya como que una definición de lo que es el espíritu del mundo. Yo estuve buscando y hay muchos acercamientos. La Biblia nos presenta muchas realidades, pero yo lo defino como toda realidad material o inmaterial que me aleja de Dios, ¿sí? Toda realidad material o material o inmaterial que me aleja de Dios. ¿Y eso cómo se traduce? Porque eso suena como muy etéreo. Pues puede ser una idea, puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser el poder, puede ser el exceso de cuidado personal, el culto al placer, el apego a las cosas materiales, el miedo a la muerte, la nueva era, el yoga, la dejadez espiritual, la falta de oración, el olvido de los sacramentos y pueden haber muchos más. Entonces, el espíritu del mundo es muy seductor, es uno de los enemigos del cristiano. Y si no estamos con Dios, pues cualquier cosa puede volverse mi ídolo, ¿sí? Y es importante esto porque precisamente el espíritu del mundo atenta mucho contra el primer mandamiento, que es el amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces nosotros podemos incurrir a amar más el dinero o la fama o el poder o cualquier otra cosa que a Dios. Y ese es el peligro que hay con el espíritu del mundo. ¿Ok? Bueno, aquí hay un videito del Papa que quisiera compartir con ustedes. No sé si vaya a salir el audio, yo espero que sí. Ustedes me avisan si sale o no. Vamos a ver. ¿Cuál es lo espíritu que si è Perfectamente. Ok. La vida cristiana es permanecer en Dios, siguiendo al Espíritu Santo y no al espíritu del mundo, que lleva a la corrupción, a no distinguir el bien del mal. El Papa Francisco reanuda las celebraciones matutinas en la Casa Santa Marta y en su homilía comenta el pasaje de la primera carta de San Juan Apóstol, en la que el evangelista retoma el consejo de Jesús a sus discípulos: permanezcan en Dios. Uno puede estar en las ciudades más pecaminosas, en las sociedades más ateas, pero si el corazón permanece en Dios, subraya Francisco, este hombre y esta mujer traen la salvación. Y recuerda el episodio narrado en los Hechos de los Apóstoles, cuando llegan a una ciudad y se encuentran con cristianos bautizados por Juan. Les preguntan: ¿han recibido al Espíritu Santo? Pero ellos ni siquiera sabían que existía. ¿Cuántos cristianos, comenta el Papa, aún hoy identifican al Espíritu Santo solo con la paloma y no saben qué es lo que te hace permanecer en el Señor? Es la garantía, la fuerza para permanecer en el Señor. El pontífice habla entonces del espíritu del mundo, que es contrario al Espíritu Santo. Jesús en la última cena recuerda: no pide al Padre que saque a los discípulos del mundo, porque la vida cristiana está en el mundo, sino que los proteja del espíritu del mundo, que es lo contrario, y enfatiza, aún peor que cometer un pecado. Es una atmósfera que te hace inconsciente, te lleva a un punto en el que no sabes reconocer el bien del mal. El espíritu del mundo, añade el Papa, es olvidar, porque el pecado no te aleja de Dios si te das cuenta y pides perdón, pero el espíritu del mundo te hace olvidar lo que es el pecado. Todo se puede hacer. Y dice que en estos días un sacerdote le mostró una película de cristianos celebrando el Año Nuevo en una ciudad turística, en un país cristiano. Festeggiavano il primo anno con una mondanità terribile, sprecando dei soldi e tante cose. Lo spirito del mondo. Festejaban el primer día del año con una terrible mundanidad, derrochando dinero y tantas cosas. El espíritu del mundo. ¿Esto es pecado? No, querido, esta es corrupción, peor que el pecado. El Espíritu Santo te lleva a Dios, y si pecas, el Espíritu Santo te protege y te ayuda a levantarte. Pero el espíritu del mundo te lleva a la corrupción, hasta el punto de que no sabes lo que es bueno y lo que es malo. Todo es lo mismo, todo es igual. Tutto è uguale. Francisco recuerda una canción argentina que dice:
Ve, ve, todo es igual, que allá en el horno nos encontraremos. El espíritu del mundo, comenta, te lleva a la inconsciencia de no distinguir el pecado. ¿Y cómo puedo saber, se pregunta también el pontífice, si estoy en el camino de la mundanidad, del espíritu del mundo, o estoy siguiendo al espíritu de Dios? L'Apostolo Giovanni ci dà un consiglio. Carissimi, non prestate fede a ogni spirito, cioè a ogni sentimento, a ogni ispirazione, a ogni idea. El apóstol Juan nos da un consejo. Amados, no crean a todo espíritu, es decir, a todo sentimiento, a toda inspiración, a toda idea, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios o del mundo. Pero, ¿qué es esto de poner a la prueba al espíritu? Es simplemente esto. Cuando sientes algo, tienes ganas de hacer algo o tienes una idea, un juicio de algo, pregúntate, ¿esto que siento es del Espíritu de Dios o del Espíritu del mundo? Dello spirito di Dio o dello spirito del mondo. Muchos cristianos, afirma el Papa, viven sin saber lo que pasa en sus corazones. Por eso San Pablo y San Juan dicen, no crean a todo espíritu, a lo que sienten, sino pruébenlo y así sabremos lo que pasa en nuestros corazones. Porque, concluye Francisco, muchos cristianos tienen el corazón como un camino y no saben quién viene y va. Van y vienen, porque no saben cómo examinar lo que sucede en su interior. Per questo io mi raccomando tutti i giorni, prendete un po' di tempo prima di andare a letto o a mezzogiorno, quando voi volete, ma cosa ha passato per il mio cuore oggi? Por eso recomiendo todos los días que se tomen un tiempo antes de irse a la cama o al mediodía, cuando quieran, y se pregunten, ¿qué ha pasado hoy en mi corazón? ¿Qué tenía ganas de hacer, de pensar? ¿Cuál espíritu se ha movido en mi corazón? ¿El espíritu de Dios, el don de Dios, el Espíritu Santo que me lleva siempre al encuentro con el Señor? ¿O el espíritu del mundo que me aleja suave, lentamente del Señor? Es un deslizamiento lento. Suavemente, lentamente, è una scivolata lenta, 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 lenta. Bien. Bueno, a mí me gustaría que alguien como que nos dijera, como que a manera de feedback, hasta el momento que tenemos claro del tema. Si no, lo elijo yo. Adelante. ¿Se escucha bien? Dilo tú, porque yo me quedé sin palabras. No, es decir, Definitivamente los sacramentos son ajá, súper, ultra fundamentales. Es la esencia de ese amor. ujú, O sea, ¿me entiendes? O sea, es la esencia. O sea, yo iba a misa diaria ujú, y yo no siento la misa igual. O sea, definitivamente no. Y ayer me dio, por pena, no le dije al sacerdote, padre, ¿puedo comulgar? O sea, me dio pena porque él se vistió y me confesó con 2 metros de distancia. Pero es mejor porque hay muchos muchachos estudiando para ser sacerdotes. ujú, Y por pena no, o sea, por pena no le dije, mire, perdón, me confesé y fui a la iglesia un ratito, ¿verdad? Porque ahí hay sacerdotes formándose, entonces, y me fui. Pero yo siento que hubiera dicho, tal vez le hubiera dicho, padre, ¿por qué no me da la comunión? Pero tampoco no lo sentí porque tanta gente que quería la comunión y no iba porque iba a ser yo, no. Pero es esencial, no puede ser virtual. Y que Dios nos ayude a todos a que nos dé esa fuerza de no caer con el espíritu del mundo. ujú, Tengo una duda. ujú. Estamos haciendo como pequeñas comunidades como anteriormente, que nos reuníamos en pequeñas comunidades que es la familia. Eso es lo que está pasando ahorita, que se está transformando, no transformando, porque la iglesia y los magisterios y la Biblia es el libro por excelencia, pero estos son pequeñas comunidades que estamos de familia en familia, que Con una estamos, diferencia, sí, eso estoy con, que los sacramentos también se hacían en las casas. O sea, no falta allá, eso, no ya, falta pero eso, ¿verdad? tenía esa duda de,
pero sí había un vacío muy fuerte. Entonces es definitivamente eso que nos dejó él en la última cena. Total. Pablo, yo quisiera, sobre el tema, solamente ahorita, venía pensando cómo hoy en día el espíritu del mundo ha cogido tanta fuerza que prácticamente estamos dentro de una persecución ideológica los cristianos, ¿no? Total. Inclusive, creo que el espíritu del mundo nos ha llevado ahora a que no seamos muy profundos, sino que nos cogemos siempre en la superficie. Yo escribí algo que compartió un sacerdote oriental, ¿sí? Católico de los ritos orientales, Ujú. Caldeo, y él decía que, bueno, hablaba del homosexualismo, ¿no? De cómo es pecado y cómo en los medios le cayó todo el mundo enseguida, lo estaban atacando, y alguien me decía, yo soy católica y todo, y yo me he leído la Biblia y todo, y en la Biblia no dice que eso sea malo, ahí ahí es que entender que cada persona vive a su manera y hay que, de todas maneras, pues con el mensaje del amor y la misericordia, entonces que pues todos en última tenemos nuestro pecado y cada uno verá cómo peca. Ujú. Entonces, se ha llegado al punto en el cual se ha relativizado todo, especialmente la moral, y, Ujú. y ahora, si tú le dices a alguien en amor, obviamente hasta de buena forma, le dices que está mal lo que está haciendo, te dicen que eso ya no es misericordia, ¿no? Que la verdadera misericordia es dejar que cada uno peque a su manera y que nadie deje de pecar. O sea, como que se quedan con la parte donde Jesús dice, eh, el que no ha cometido pecado, que tire la primera piedra, pero se olvida Ujú. cuando Jesús dice, vete y no peques más, ¿no? Justificándose. Entonces, Justificándose. sí, pues un obispo me decía esto, cuando yo en algún momento le pregunté por eso, me decía, exacto, lo que acaba de decir Blanca, cada uno pues justifica sus propias cuestiones, ¿no? Entonces, porque en la medida en que yo relativizo para el otro, relativizo para mí mismo. Ujú. Y creo que es una persecución, y creo que hoy mismo, ahora con lo que decía Blanca, hay otro problema y también es el relativismo religioso. O sea, todos sabemos que Jesús dice en Juan 6:53, dice que el que no come su cuerpo y no bebe su sangre no tiene vida en él, ¿no? Ujú. Entonces sabemos que es importante recibir el cuerpo de Cristo, eso no es un símbolo. Y uno de los grandes logros que ha tenido el enemigo es que la gente lo vea como un símbolo, ¿no? Decían que el 70% de los católicos en Estados Unidos, en una encuesta, decían que ellos no creían en la transustanciación, ¿no? Que se convierte en el cuerpo de Cristo. Entonces, claro, esto ha sido teologías protestantes que se han ido metiendo en algunos fieles que no estudian y que no se preparan y estamos, y sin embargo pasan diciendo, yo soy católico y quiero que se hagan prácticas que van contrarias precisamente como a la doctrina de la iglesia, ¿no? Entonces creo que el mundo está inclusive en nosotros mismos como católicos cuando queremos cambiar la doctrina a nuestro propio acomodo. Ujú. O sea, cada católico quiere ya tener la posibilidad de hacerse Dios a su manera y seguir siendo católico, ¿no? Y predicar y promover dentro de la iglesia cambios, pues bueno, por ejemplo, lo que está pasando en Alemania, cambios para su acomodo. Entonces, queremos que la iglesia sea como el mundo en vez de que el mundo sea como la iglesia. Ujú. Entonces, pues eso es algo que creo que los que estamos luchando pues, por tratar de ser fieles, pues tenemos siempre como ese sentimiento, como decías tú, de que estamos en batalla, ¿no? En batalla constante contra el espíritu del mundo. Total, total. Y pues el espíritu del mundo siempre acompañaba a la raza humana. De hecho, pues ya imagínate antes de Cristo y los relatos bíblicos ya nos hablan de que está ahí. Pero sin duda alguna ha tenido un desarrollo en la historia y ha perfeccionado la técnica porque le han ayudado, ¿verdad? Porque ha tenido ayuda de personas, porque ha tenido ayudas del maligno también. Y bueno, ahí estamos viendo ejemplo de eso. Lo que tú decías, ¿no? La religión a la carta. Entonces, y eso, el luteranismo, el protestantismo tiene mucho que ver allí, porque pues fue un intento de querer precisamente acomodar la iglesia a mi manera. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza, ¿verdad? Y lo que hizo pues Lutero eh, es hacer rancho aparte, es hacer rancho aparte y bueno, ya imagínate cuántas iglesias se abren todos los días, ¿verdad? Y es más división, y es más división, y es más religión a la carta, y entonces a mí no me gustó cómo predica este
este sacerdote o este pastor, porque entonces tal cosa, yo me voy aquí, el que me hace la vida más fácil a mí, el que curiosamente hablando más relaja mi espiritualidad y más hace que el espíritu del mundo crezca en mí. Ese es un problema que tenemos. Hola, ¿Quién está por aló. ahí? Yo quisiera como, Gerardo. no sé, aportar algo, una duda Claro. en la línea de lo que decía Ricardo y lo que comentaba, si era que en una de las diapositivas, dentro de unos puntos, era de que algo así como que los cristianos no somos del mundo. Y tú decías que aunque no somos del mundo, pues debemos anunciarlo, ¿cierto? Y, o sea, no, perdón, el mundo no conoce a Jesucristo y que debemos anunciarlo, como está ahí en la diapositiva. Y a mí me crea pues como mucha inquietud esa parte porque yo pues pienso también particularmente que sí, que esto, como decía Ricardo, o sea, una lucha espiritual, filosófica y sobre todo, no sé, o sea, como una lucha cultural. O sea, es una lucha, Total. estamos en una lucha cultural y yo creo firmemente en la doctrina católica, pero también creo que somos hombres del siglo XXI, o sea, estamos en el mundo que nos tocó vivir y que para anunciar a Cristo no es que nos tengamos que acomodar al mundo, pero sí o sea, tenemos que discernir cómo hoy en día o sea, debe ser como nuestra prédica. O sea, yo pienso que principalmente debe ser nuestra vida, o sea, una vida santa, ¿ya? Pero después para dar esa batalla cultural, o sea, necesitamos de otras cosas. O sea, yo no sé, creo que en estos momentos necesitamos más, o sea, mucho de filósofos cristianos, teólogos cristianos, o sea, católicos, porque creo que la batalla se está dando mucho en ese ámbito, o sea, de las universidades, sobre todo Estados Unidos, porque Estados Unidos es como el centro de Occidente, de la cultura occidental, o desde ahí viene todo porque es digamos, como el imperio ahora, y salen muchas filosofías que uno dice, no, eso se queda en la universidad, pero al final llega como acá si me hago entender, llega como, sí, llega acá, llega aquí al mundo. Por ejemplo, se me ocurre algo, una de las teorías así como del marxismo es que el hombre es como una tabla rasa, ¿cierto? O sea, que el hombre es como, es una tabla rasa, o sea, que nace y da lo mismo si es hombre o si es mujer, pero que, o sea, no tiene como una naturaleza intrínseca, sino que es una tabla, o sea, que tú puedes moldearlo como sea. Y entonces ahorita el mundo nos dice, y eso lo dijeron hace mucho tiempo, eso lo dijeron por allá, no sé quién lo dijo, porque no he estudiado filosofía, pero por allá no sé quién lo dijo, lo dijeron hace mucho tiempo y ahora esa es como la filosofía que reina ahorita, ¿no? O sea, que da lo mismo, o sea, si eres hombre, eres mujer, porque es que el mundo es un problema cultural, o sea, nos dicen que si tú eres, si yo me comporto como hombre porque es un problema cultural, o sea, porque me enseñaron a comportarme como hombre, y que una mujer se comporta como mujer, pues porque le enseñaron a portarse como mujer, o sea, como si solamente la cultura importara. Y pues digo yo que en ese punto necesitamos más que nunca, no sé, filósofos o alguien que toda esa doctrina católica como que, no sé, como que la desmenuce más o nos diga, o sea, como que nos dé mejores luces. ¿Ya? Sí. Perdón por la extensión. No, hombre, Gerardo, muchas gracias. Pienso que vamos llegando al punto y que creo que está quedando claro. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo porque es precisamente eso y ya tú lo identificaste. Yo creo que todo esto se resume en la batalla cultural que se está llevando a cabo y es la batalla por las ideas, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo del paseo? Y eso lo vemos constantemente en las redes. Yo pienso que al que no le hayan censurado Facebook o que no le han mandado algún mensaje por mensaje de odio, por incitación al odio en esta cuarentena, no ha tenido cuarentena. Sí, yo me he enfrentado a muchas disputas precisamente por eso. Lo que es la razón, el sentido común y la ciencia están de nuestro lado. Eso no hay que olvidar, de que tenerlo muy en cuenta porque pareciera que es al revés, pero no es así. Vuelvo y lo repito, el sentido común, la razón y la ciencia están de nuestro lado. La ciencia y la fe son las alas de la teología.
y eso no lo digo yo, lo dice un documento de la Iglesia Católica que se llama Fides et Ratio, la razón y la fe y la razón de Juan Pablo II. Lo recomiendo, La fe y la razón, búsquenlo, eso está en internet, en la página del Vaticano, lo puedes encontrar. Y Juan Pablo II te desminuza el cómo la fe y la razón no son enemigas como nos los han querido mostrar, como nos ha llegado a nosotros por medio del sistema educativo y por medio de otras ideologías, sino que es todo lo contrario. ¿Sí? Es más, gracias a la Iglesia, es que la ciencia ha tenido el avance que tiene, y más adelante en la charla, si es hoy o en otra ocasión, lo vamos a ver. Pero es así, el sentido común, la razón y la ciencia están de nuestro lado. Pero hoy día al mundo no le interesa el dato, sino más bien el relato. Y ahí sí ya viene el problema. De hecho, algunas características del espíritu del mundo es ese. Es relativo, es relativista, nos anestesia. ¿Cómo así que nos anestesia? Nos duerme, nos ciega, nos hace olvidar, nos pone a dudar de nuestras verdades, de nuestros dogmas de fe. Es placentero, se presenta como inconsciente, ingenuo y hasta inocente, y aquí le agrego irracional. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo de la pandemia? Ustedes se han dado cuenta cómo, pues, trágicamente, lastimosamente, aquí en Estados Unidos, un policía cometió homicidio a una persona. Y bueno, con base a eso han pasado muchas cosas, muchos desórdenes, muchas manifestaciones, muchas protestas que han sido utilizadas políticamente. Sin embargo, aunque digamos el espíritu y el objetivo sea bueno, o sea, tengo una bondad ahí, entre comillas, sus resultados han sido distintos y han demostrado que simplemente la gente no sabe ni por qué protesta, o no sabe lo que hace. Fíjate cómo hay muchos monumentos. Pongo el caso de uno que hay en Londres, que es el de Abraham Lincoln. El que sabe un poquito de historia sabe que Abraham Lincoln fue el primer presidente que abolió la esclavitud aquí en Estados Unidos, especialmente para personas afrodescendientes, que eran los esclavos. Y cómo vandalizaron esa estatua. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Son detalles que te hacen ver que en realidad muchas personas no saben ni lo que están haciendo, y es por este espíritu del mundo que más nos está alejando de lo que es el sentido común, la razón y la ciencia, que son iluminadas por el Espíritu de Dios. Entonces, como decías tú, Gerardo, hoy más que nunca necesitamos personas que militen también en el campo cultural, que nos formemos. La Iglesia Católica tiene una riqueza muy bonita, es la Iglesia de Dios, ¿verdad? Y de ella nosotros nos podemos formar, autoformar, ahora que no podemos acceder a centros de formación católicos o a nuestras iglesias. Agarren la Biblia, que es el principal arma que tenemos nosotros. Agarren los evangelios, lea el catecismo de la Iglesia Católica y después otros documentos de la Iglesia, las cartas que han escrito los papas, el Concilio Vaticano II. Pregúntele a sus sacerdotes de confianza, y así vamos nosotros formándonos poco a poco, ¿verdad? Que es tan necesario, ¿verdad? Bueno, avanzo un poco acá. Hay una frase que puse aquí, dice: la verdad tiene un gran enemigo, que es el sentimiento. Haciéndole eco un poquito a lo que decía ahorita, de que el sentido común, la razón y la ciencia están de nuestro lado, pues esa es la verdad que nos viene de Dios, y Dios que nos une en la verdad, que no tiene dualidad. Sin embargo, la verdad tiene un gran enemigo, que es el sentimiento. Yo lo pongo aquí como a manera alegórica, porque es el argumento de muchas personas hoy día, ¿no? El sentimiento. Y yo lo ponía a veces en una que otra clase, y ponía el caso hipotético. Bueno, si usted es el mejor amigo de fulano, y usted se da cuenta que a fulano o a fulana le están poniendo los cachos. Usted lo sabe, tiene las pruebas. Usted, como mejor amigo de esa persona, le diría. Y ahí venía el dilema de los chicos, porque algunos decían que sí, otros decían que no, que porque podían perder la amistad. Yo hoy lo pongo otra vez sobre la mesa para que nosotros reevaluemos nuestros códigos de conducta, nuestros principios y nuestros valores, porque un cristiano que aprueba la verdad y que no, digamos, no es un chisme, y que usted quiere el bien para su amigo, ¿verdad? Viene la pregunta: ¿le dirías o no le dirías?
No le diría porque de pronto se pone mal, porque de pronto va a sufrir. Sí le diría porque es mi amigo. Hay que reevaluarnos eso. Yo, Juan Pablo Valero, le diría. ¿Por qué? Porque no es un chisme, porque yo tengo eso confirmado y porque le va a hacer bien a mi amigo o a mi amiga si sufre en el momento, ¿no? Pero es que después de pronto esa persona puede estar, de pronto se compromete con esta persona y ese patrón se repite, ¿sí? Entonces, son temas espinosos, pero que hay que pedirle al Espíritu Santo para que nos guíe y nos ayude, porque son cosas que nos encontramos constantemente, ¿verdad? Pero a veces por el sentimiento yo no hago cosas. Ay, no, pobrecito, vamos a dejarlo porque se pone bravo conmigo, ¿sí? Entonces el sentimiento hay que ponerlo, como decía el Papa Francisco, hay que discernir muy bien de dónde me viene ese sentimiento, si yo puedo alcanzar un bien mayor, si una persona se disguste conmigo, porque en el momento le estoy haciendo ver una verdad. Ojo, la verdad sin caridad daña, ¿sí? Pero nosotros somos amigos de la verdad y la verdad es una persona y es Jesucristo. Entonces, que quede claro esa parte. Bien, San Agustín. San Agustín tiene una frase muy bonita que dice así: dos amores edificaron dos ciudades, la terrestre hasta el abandono de Dios y la celeste hasta el aborrecimiento de sí mismo. Uno de los lemas de Yo para Dios es precisamente el mismo lema como tal. Y aquí sí me gustaría que Ricardo, tú nos dijeras ese yo para Dios y que nos hablaras de eso, porque es precisamente una de las cosas que más nos aleja de Dios, que es nosotros mismos. Entonces, explica brevemente si nos explicas ese lema que cae muy perfectamente acá. Bueno, cuando la comunidad se creó, una de sus reglas más importantes era decir las cosas así nos cueste, así yo esté cometiendo el error o el pecado yo también, así me caiga y me afecta a mí mismo, decir el evangelio sin cambiarlo, ¿no? Y porque partía de que a nosotros, por ejemplo, si yo tengo un problema como hombre, digamos, de la lujuria, supongamos, entonces me va a costar predicar sobre la lujuria o decir que la lujuria está mal. Entonces, mi tendencia natural es tratar de ocultarlo, ¿no? Y de ponerlo de tal manera de que ya no sea pecado. Entonces dijimos, no, vamos a decir el evangelio como es. Así me cueste, me caiga el guante a mí mismo, ¿no? Y entonces precisamente por eso se llama Yo para Dios, porque dice Jesús, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, para seguir a Cristo, todos nos llamamos cristianos, pero ¿quiénes seguimos a Cristo? ¿Quiénes queremos seguir a Cristo? Los que decidimos luchar frente a nosotros mismos. Y cuando tú comienzas a luchar contra ti mismo, comienza Cristo pues a vivir en ti. Cada vez que soy menos yo, es más Cristo el que tiene control. Entonces, para poder seguir a Cristo, toca negarme a mí mismo. Entonces el yo, sí, como viéndolo desde la perspectiva de todo lo que me hace, digamos, lo que me identifica que es contrario a Dios, sí, tiene que ser por un acto de la voluntad, sí, orientado hacia Dios, de tal manera que sea Dios el que pueda comenzar a actuar en tu vida. Entonces, por eso yo como el enemigo, o sea, lo que es malo en mí, sí, por mi voluntad, sí, de conocer a Dios y de seguirlo, se doblega ante Dios. Entonces, y por eso la camiseta es moradita, porque solamente se hace a través pues, de la misericordia de Dios, porque como decía San Agustín, dame lo que quieras que te dé y pídeme lo que quieras. O sea, yo le puedo dar solamente a Dios lo que Él me da para darle, porque de mí nace solo pecado, ¿no? Entonces, por eso la camiseta es morada, porque confiamos en la misericordia de Dios que puede transformarnos en lo que Él quiere que seamos. Entonces, identificando que que en el yo para Dios es lo que queremos cambiar. Total. Gracias, Ricky. Sí, totalmente. Como tú te puedes ver, hoy día la civilización en la que estamos está construida sobre el amor a nosotros mismos, el amor hacia el hombre, es lo que tenemos. Es la civilización o es el mundo del I en inglés que es yo en español. Hay iPhone, hay Image, iTunes, o sea, yo. Es una civilización que es bastante egocéntrica. ¿Y cómo salimos de ese
egocentrismo, de ese amor, ¿verdad? A el hombre como tal. Ahí tenemos a nuestra comunidad y ese color que es tan significativo en nuestra iglesia, el morado, que es la cuaresma, que es austeridad, que es oración, que es ayuno, que es penitencia. Con esas tres nosotros podemos vencernos a nosotros mismos. Mira, yo siempre pregunté qué significaba el color morado. Conversión. Claro, mira, el color Son las morado. dos épocas litúrgicas de la iglesia que son de conversión. Sí, en la cuaresma y el adviento. Entonces ese es el color morado. Yo tengo una experiencia muy bonita. Mi abuelo cuando iba a morir, bueno, él fue un hombre de mundo, como todos lo somos. Iba a misa y todo, pero él antes de morir, 23 de abril, si no estoy mal, del 2011, él tuvo un encuentro con Dios muy bonito y fue a través de la cuaresma. Y él sentía como que ese anhelo murió muy bien, murió en gracia de Dios. Pudo confesarse todas las veces que quiso, porque el seminario y la parroquia pues estaba muy cerca de la casa y es el color morado, él pedía cosas moradas en esa cuaresma. Y bueno, yo confío en que Dios lo tenga en su santa gloria, pero es por eso, porque él supo encontrar a Dios y él tuvo su cuaresma, él tuvo su Pascua en el Señor. Entonces, Juan, ¿sí? yo quisiera decir algo con respecto a la diapositiva anterior. ¿Tú la puedes poner? Esta. La verdad tiene un gran enemigo, el sentimiento. En esta frase pensé en muchas cosas. Hoy llegamos a una época en la que hay que defender la verdad que es evidente, argumentándola de una manera de una manera impresionante. Cosas que son evidentes hay que llegar a argumentarlas, o sea, cosas que son verdades indiscutibles, en este momento son discutibles. Sí. ¿Por qué? Por lo que tú dices, por lo que dice esa frase que no sé si la creaste tú o si la dijo alguien, por el sentimiento. Es decir, el mundo se ha relativizado o se ha vuelto tan subjetivo con base en qué, pues con base en el sentimiento. ¿Y de dónde surge el sentimiento? De lo que decía Rica ahora, que es del yo. Cuando yo soy el centro de mí misma y no Dios, yo soy el centro de mi mundo, de lo que yo quiero, pues yo me voy a basar en lo que yo siento, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo para mí, en lo que para mí sea verdad. Entonces mi Dios soy yo mismo, no es Dios, no es la verdad de Dios. Y eso es lo que vuelve relativo el mundo, porque si cada quien va a pensar como, o va a darle la veracidad a lo que cada uno de nosotros piensa, quiere y siente, pues la verdad nunca existiría porque habrían, si hay 1000 personas, hay 1000 verdades. Y ni siquiera eso vamos a multiplicarlo por las 1000 verdades que puede tener cada persona, porque si estamos hablando de que somos personas y que tenemos sentimientos, pues peor, porque los sentimientos son, van y vienen, no son estables. Ahí está. Entonces yo en este momento puedo querer una cosa o a una persona o un sueño, o puedo tener un estado de ánimo, pero ahorita en una hora pues puede que ya no. Eso que tú dices es muy importante. Uno de las cosas del espíritu del mundo es, y en estos tiempos es la ideología de género. Y la ideología de género, uno de los géneros que se inventaron es el género queer. Yo no sé si han escuchado de eso. El género queer es el género fluido. Sí. ¿Qué significa el género fluido? Que yo en la mañana creo que soy un hombre, pero en la tarde pues me creo mujer. Y a la hora entonces me creo transexual. Y en la madrugada entonces me creo otra cosa. Qué locura. Entonces, sí, claro, por supuesto, pero es el punto al que hemos llegado por esto, por el espíritu del mundo, por el relativismo, porque yo tengo mi verdad, porque tú tienes tu verdad, porque la verdad no es objetiva. Todos sabemos que pues no es así. Juan Pablo,
Ujú. Algo que, disculpa, te pido 2 minuticos aquí porque esto es un tema que a mí me costó aprender, pero ahora lo veo clarísimo. Si puedes dejar la anterior, por favor. Es, Esta. no, la del sentimiento, eso. Ok. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un familiar, ¿sí? O un amigo que queremos mucho que es evangélico, ¿cierto? Todos conocemos personas cercanas. Epa, Eh, viste con el punto. Entonces, el sentimiento es la gran trampa. eh, dice la Biblia que nada es tan traicionero como el corazón del hombre, ¿sí? Ujú. Que el corazón del hombre es traicionero. Entonces, nosotros no podemos confiar en el corazón del hombre. El corazón del hombre, por naturaleza, es traicionero. Cuando uno ve la historia de Hechos de los Apóstoles o el Nuevo Testamento, tú no vas a encontrar en ninguna parte y se sintieron espectacular, o se sintió una unción, o se sintió una gracia, o se sintieron sabrosos, o decían, es que se sentía aquí el Espíritu. No, los apóstoles no creían en el sentir. Eso es nuevo. Eso tiene 200, 300 años, ese cuentecito del sentir. Lutero no creía en el sentir, ¿sí? Ujú. Pero hoy en día nos hemos contaminado, incluso los católicos, y a veces hasta también por algunas personas que han tenido poder en la iglesia que no han tenido esto claro. Nadie, o sea, la gente no es perfecta, obviamente, pero nos hemos contaminado los católicos con ese temita de que yo sentí una cosa cuando fui a ese cura hable, yo me sentía por dentro. Eso no importa. Si hay algo que el diablo puede usar para confundirte es ese sentimiento. En estos días mi hermana hablábamos porque escuchamos unas monjitas, que resulta que no eran Ujú. monjitas, sino que creían en extraterrestres, que estaban locas, que son de Uruguay, Miércoles. pero se disfrazan como monjas y hablan de Dios y le cantan a María y a Dios, pero en verdad tienen una doctrina bien de nueva era, ¿no? Que creen en Ya. las energías y toda esta locura. Y decían que Jesús era un extraterrestre, era un experimento que habían mezclado habían creado un hombre, lo mezclaron con ADN extraterrestre y ahí salió Jesús. Imagínate la Güey. locura. Pero tú escuchas a esas monjas y te colocan unos violines y una cosa y tú te sientes en el cielo, ¿sí? Fíjate la doctrina que están manejando, ¿no? Claro. Entonces, los evangélicos, tal vez poco advertidos en esto, porque ellos también siguen una línea que no viene de ellos, ¿no? Ellos los engañaron, porque esto se creó en Estados Unidos, los engañaron en algún momento, hablándole del sentir y del sentir. Entonces, ¿qué hacen ellos? En la música evangélica, cuando tú vas a un culto, te colocan guitarras eléctricas, te colocan batería, y eso te va subiendo, te va subiendo, te va subiendo emocionalmente, ¿sí? Hasta que llega un momento en que tú lloras de felicidad, te tocan fibras, ¿no? Entonces el sentimiento sale a relucir y te sientes muy bien. Pero tú vas a una misa y no sabes lo que estás bostezando. Entonces, claro, dicen, es que los curas deben cambiar la manera de predicar, porque deben predicar más como el pastor para que uno se emociona así, uno se sienta. Ajá. Y ahí ya, si un católico piensa así, ya perdió el año. Porque solamente uno puede pensar así y la iglesia precisamente tiene como meta evitar que la gente piense así. Porque cuando tú vas a una misa, por eso las misas eran del sacerdote de espalda al pueblo, y cuando se puso sacerdote que mirara al pueblo, esa era la preocupación, que la gente comenzara a fijarse mucho en el sacerdote. Por eso los sacerdotes los cambian de parroquia cada 3 años, porque a nadie le debe importar tanto el cura como Jesús. Cuando uno va a misa porque el cura le habla bonito ni porque el cura lo pone a llorar. Uno va a misa porque Jesús está en la Eucaristía. Y el cura puede ser pecador, el cura puede ser lo que tú quieras, pero Jesús está ahí. Y cuando Jesús está ahí, tú eres consciente que tú vas a misa por Jesús, tú puedes que te sientas mal. A mí me ha pasado que yo voy a misa y siento una voz que me dice, lárgate, lárgate, eres un pecador. Digo, de malas, porque aquí está Jesús y Jesús nunca me va a decir eso. Yo sé que no es Jesús el que me está hablando, ¿no? Entonces, uno puede sentirse bien o sentirse mal. Los santos, de hecho, en la medida, entre más santos son, más te acercas tú a Jesús, más conoces más de Jesús, menos te vas a sentir con ese gocito que la gente siente al principio. Porque esa cosa emocional, ¿sí? Viene de la inmadurez espiritual. Cuando la persona madura espiritualmente, la persona, o sea, uno para seguir a Jesús, uno cree en Jesús primero y segundo, doblega su voluntad para seguir a Jesús. Crees y sigues. Eso es todo. Entonces, tú no me puedes decir a uno que es que Pablo sentía un gozo espectacular cuando decían te vamos a mochar la cabeza, ¿sí? Como le mocharon la cabeza, o a Pedro, te vamos a crucificar. Ay, si es que yo siento una unción aquí del Espíritu. No, lloraban, se asustaban, Señor, temblaban, ¿sí? Pero sabían, tenían conciencia, tenían certeza de lo que creían, de que creían en Dios y estaban dispuestos a dar la vida, aún sin sentirse bonito.
Entonces nosotros estamos muy engañados con el tipo de sentimentalismo y lastimosamente es algo que ha venido contagiando a los católicos porque no nos gusta formarnos. Entonces comenzamos a ir a donde el cura que nos habla, que nos hace sentir. Y lastimosamente a veces algunos sacerdotes han caído en buscar hacer sentir también y han terminado hasta poniendo música protestante porque la música protestante hace sentir a la gente cosas. Pero la música católica no es tanto para hacerte sentir. Y de hecho hay canciones católicas que ya hablan de que es que se siente, te siento, te puedo sentir. Eso es protestante, eso es contaminación protestante. Nosotros no somos la iglesia del sentir. Nosotros somos la iglesia del conocer a Cristo por la revelación de Cristo y de seguirlo. Entonces, cuando uno a veces puede sentirse más mal es cuando más cerca está de Cristo. De hecho están los salmos, ¿no? Y de hecho los apóstoles le pasaba. Ellos sabían quién era Cristo y dudaban y temblaban, dudaban porque les venían cosas difíciles, pero decían, bueno, yo sé en quién tengo puesta mi esperanza. Yo sé saber en quién tengo puesta mi esperanza, esa es la fe. Para yo creer que Cristo existe, necesito sentir un poco de cosas en mi corazón, soy como Tomás, que tengo que estar metiendo el dedo en la llaga. Cuando el cristiano maduro ya sabe quién es Cristo, decide seguirlo, a pesar de las dificultades. Entonces, Cristo en esa persona que lo sigue en la candela, lo sigue en la persecución, lo sigue en el dolor, lo sigue en la enfermedad, Él se gloria. Porque tú ves más a Cristo en la persona que le dio un cáncer o un SIDA y sigue alabándolo, ¿sí? Y tranquilo con la paz de Cristo, antes que quien pasa brincando y alabándolo y tal, porque ahora le llegó plata, porque ahora se sanó, porque ahora... Sí, porque en últimas, esa es una fe que nunca fue probada, ¿no? Por eso dice la Biblia, alégrense ustedes cuando estén en la dificultad. Entonces, nosotros tenemos que tener eso muy claro, porque fácilmente nos contaminamos con esa falsa teología del sentimentalismo, en el cual decimos, yo fui a un cura y como no sentí nada, entonces ese cura no tiene unción, como me decía un amigo protestante, el pastor que volvió, Jesús María, que volvió a la iglesia, es que ese cura me gusta porque tiene unción, porque se siente ahí una cosa, pero a aquel no me gusta, entonces yo comienzo a ir donde ese cura, y el día que le cambien ese cura y se lo pongan para mate, le toca irse para mate. O sea, porque entonces el otro cura no le hace sentir lo que siente, ¿no? Así es. Lo que tenemos que... Yo quería... No. ¿Cómo? Bueno, yo quería decir una cosita, Juan, lo que pasa es que no sé qué orden tienes tú de pronto, si nos estamos adelantando en temas o algo así, pero ahora que estamos hablando del sentimiento y basándonos en lo que Ricardo también acaba de decir, ahorita en el chat alguien preguntó sobre el tema del yoga porque tú lo tenías en la diapositiva. Sí. Entonces yo creo que sería importante aclarar eso, porque precisamente el yoga también se basa o la gente lo practica por el sentir. Sí, claro. Sí, a Y eso no se vamos. da cuenta de la gravedad de la práctica espiritual que se está realizando ahí. Entonces no sé si eso lo tienes entre tus temas. Vamos a tocarlo, sí. Hoy vamos a tocar el tema del espíritu del mundo en la Biblia. Pienso que el otro viernes sería el de su desarrollo en la historia y después para finalizar en la actualidad cómo se ve eso claramente. Pero como para sacar de la duda, brevemente, el yoga es una práctica espiritual. Juan Pablo, ven. Fue Blanca entonces. Quiero preguntar algo. Bueno, antes que sigan. Preguntar, no, pues quiero más bien como que el otro viernes, que vamos a estar conectados también, me imagino, contigo, coloques ese tema y yo invito a todas las personas que tengo pegadas al yoga para que escuchen. Excelente. Vale. Aprobado. Vale. Listo. Brevemente, ¿qué puedo decir como para que no nos vayamos así sin tener algo claro? El yoga es una práctica espiritual. Más que se presente como una práctica de relajación y de ejercicio, deporte, el yoga es una práctica espiritual y que como práctica espiritual tiene un objetivo que es la conexión de la persona con una deidad desconocida de una religión muy antigua, ¿verdad? Que es el brahmanismo, del cual viene el hinduismo. Entonces, ¿qué pasa? La posición de la flor de loto es bastante significativa y los mantras que se repiten en el yoga son mantras que tienen como objetivo invocar una deidad. ¿Qué deidad? No sé. Y ahí viene el problema. Cuando yo hago el rosario, que es una práctica espiritual cristiana, católica, que es un sacramental, cuando yo voy a misa, cuando yo me confieso, yo sé que yo estoy teniendo una relación con un Dios que es personal, ¿verdad? Con un Dios
que como yo tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene libertad, con un Dios que yo conozco por medio de los evangelios, de la iglesia, de la tradición apostólica. Pero con la práctica del yoga yo no sé con qué me estoy conectando. Entonces, ese es el peligro que se tiene, pero bueno, ya, claro, por supuesto, ahondaremos en ese tema. Bueno, ¿cómo se vence el yo? El yo se vence con el mismo espíritu de la Cuaresma, que no porque en la iglesia tengamos dividido el calendario litúrgico de una manera, no significa que en Cuaresma es la única fecha, es la única tiempo en donde yo hago oración, ayuno y penitencia, no, señor. El espíritu del cristiano, del católico, debe tener la oración, el ayuno y la penitencia en su vida cotidiana. Y cada quien de acuerdo a lo que puede, ¿no? Digamos, porque pues el ayuno para niños y para personas de tercera edad, la iglesia los excluye, pero yo sé que ayuno puedo hacer, yo sé que penitencias puedo hacer. Eso yo lo puedo consultar con un sacerdote, con mi director espiritual. Y obviamente la oración humilde. La oración humilde yo pongo siempre como ejemplo la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Jesús sufrió angustiosamente porque ya veía que iba a pasar, pero él sin embargo dice, Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. ¿Ya? Yo puedo tener muchos planes. Señor, yo quiero esto este año, la casa este año, otro trabajo este año, matrimonio este año, una pareja este año, tantas cosas, estudio. Pero Señor, que se haga tu voluntad. Tú sabes qué es mejor para mí. Tú me conoces más que yo incluso. Entonces guíame, muéstrame el camino que he de seguir, ¿verdad? Pero ese es el espíritu de la oración del cristiano. Nosotros pongámosle en las manos del Señor nuestros planes, pero pues a la final confiemos en que Él tiene cosas mejores para nosotros, ¿ok? Bien, vamos terminando por hoy. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, poner entonces o dividir esto? Básicamente, después de todo lo que hemos visto. Esto se define así. Está el amor a las cosas del mundo y está el amor a las cosas de Dios. ¿Con quién estamos nosotros? ¿Verdad? Es la pregunta que nos debe quedar a nosotros esta noche. ¿Amo más a Dios o amo más a las cosas del mundo? ¿O amo más a mi pareja? ¿O amo más a mi trabajo? ¿O amo más a mi estudio? ¿Verdad? ¿Qué estoy dispuesto yo a dejar por acercarme a Dios? Y ahí tenemos que ponerlo a todo, porque Dios no quita nada y lo da todo, decía el Papa Benedicto XVI, una frase hermosa a los vocacionados. No tengas miedo, Dios no quita nada y lo da todo, entonces no hay por qué temer, ¿sí? Bueno, para que nos vayamos, digamos, adentrando en lo que más viene, cómo, cómo el espíritu del mundo se ha metido en la cultura y ha evolucionado a través del tiempo, por las ideas, por el gnosticismo, que es una ideología que desde los primeros siglos de la iglesia surgió para confundir a los cristianos, y fueron los gnósticos los que se inventaron los evangelios apócrifos, el evangelio de Pedro, el de María, el de Judas, para confundir a los cristianos. Ese fue el objetivo de hacer los evangelios apócrifos. Entonces esto es algo que viene persiguiendo el cristianismo desde los primeros siglos y otras sectas también. La misma Biblia nos habla de falsos profetas e ideologías seductoras que van a venir, que ya están sobre la mesa, que se roban la atención en Dios, el culto al cuerpo, el espiritualismo, la misma brujería, el misticismo, la esotería y el ocultismo que atentan directamente al primer mandamiento, que es el amor a Dios, porque nos vuelcan a idolatrar todas estas prácticas, ¿verdad? Veamos lo que dice segunda de Timoteo en el capítulo 3. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Volvemos a lo mismo. El mundo se presenta
con un traje muy bonito, ¿verdad? Así como el demonio. El demonio no se va a presentar con cachos y cola porque todo el mundo sale corriendo. El demonio se presenta como un regalo, bien envuelto. Hoy en día es lo más importante para el mundo, la forma más que el contenido. Todo lo que se vea con luces, cámaras, colores, sonidos, efectos, es lo que más le llama la atención a las personas. Cuidado, cuidado porque eso son formas, porque eso es solamente espectáculo, pero el contenido, tú vas a ver, nada importante. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sigue diciendo Timoteo, porque estos días, porque, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. A estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Icono, en lista persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dos pasajes Eh, más. Juan, disculpa un Dale. segundito, aprovecho porque es un gangazo que me regalas aquí, es bueno que todos lo sepamos. Si das un poquito el anterior, no, si alguno ha estado en iglesia que no es católica, atrás, esa es, adelante, toda la 16, toda escritura es inspirada por Dios, anterior. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso lo enseñan mucho los evangélicos para decir que entonces que lo único que importa es la Biblia, la sola escritura, ¿no? Y aquí dice, pero aquí mismo me llamó la atención porque cuando yo fui evangélico, pues me di cuenta de la verdad. Mira, aquí lo mismo dice antes, en la 14, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿sí? En últimas, no es que tú cojas la escritura, como si tú te quedas con el 16 y tú dices, no, yo cojo la escritura y yo la tengo clara. No, él tiene la escritura, pero también tiene alguien que le enseñó, que es la tradición, ¿no? Entonces nosotros, como decía alguna vez Andrés aquí, y es bueno que nos quede este mensaje, un pequeño paréntesis, claro, no es que yo coja la Biblia y la interpreto a mi manera, como hacen lastimosamente los hermanos separados. Siempre que yo vaya a interpretar la Biblia y yo la coja solo en mi cuarto, yo voy a tener la humildad de saber que me puedo equivocar. Por eso es que es bueno saber de quién aprendo. Y de quién aprendo, de los apóstoles que fundaron la iglesia y que se iba protegiendo esa doctrina por 2000 años. Y también, pues, aquí arriba lo que dice de que él tuvo padecimiento y nosotros también tenemos padecimiento. Eso nos recuerda también que no es cuestión de que es que sentirme bien, ¿no? Que yo siento una paz, un gozo, una cosa, sino que algunas veces te sentirás mal porque serás perseguido, pero tú confiarás en Dios que hay una vida eterna y lucharás hasta el final, ¿no? Pues él lo está diciendo aquí. Todo lo que sufrió Pablo es una cosa que tú dices, ¿quién sufrió eso? Y al final le mocharon la cabeza. Entonces, pero él sabía que él iba para el cielo, o sea, él iba tranquilo, porque sabía dónde iba. Entonces, no es tanto el sentirse bien hoy, ni que todo me va a salir perfecto, sino saber que en últimas mi esperanza está en el cielo. Aquí en la tierra tendremos siempre tribulaciones, pero Jesús ha vencido al mundo, dice la Biblia. Eso. Total. No, total, Richard, gracias. Es así, y a veces ese ejemplo del círculo vicioso de qué fue primero huevo o la gallina, que es un nunca saber, nosotros tomando ese ejemplo y para decir que fue primero, si la iglesia o la Biblia, podemos con toda seguridad decir que fue
la iglesia primero que la Biblia, en cuanto que la iglesia como comunidad de creyentes fue la que en el tiempo fue recogiendo, ¿verdad?, libros inspirados y fue juntándolos hasta llegar al compendio que hoy tenemos y que conocemos como Biblia, como conjunto de libros. Y es precisamente por eso, porque el mismo Dios va haciendo su obra en los creyentes, va inspirándolos y va haciendo, pues obviamente, que también su palabra se transmita a través de ellos. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Nuevamente, el espíritu del mundo es falsedad. Y por último, tengo esta frase del apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y eso ya lo decía el Papa Francisco ahorita en el video que vimos, ¿verdad? Entonces, pues ya como para ir cerrando el tema por hoy, quiero que si en una palabra, ojo, en una palabra nosotros podemos decir, para nosotros, ¿qué es el espíritu del mundo? Lo digamos. Comienzo yo. Para mí, el espíritu del mundo, en una palabra, es falsedad. ¿Quién más? En una palabra. Para mí es perdición. Perdición. Perdición del alma. Mentira. Ok. ¿Quién más está por ahí? En una palabra. ¿Qué es el espíritu del mundo? Engaño. Por el chat. Ok. Digan el micrófono. Sí, porque... Para mí, confusión, distractor. Muy bien. Eso, distracción, Oye, ¿me distracción, escuchan? total. Engaño, oye? Juan Pablo. Ok. La concupiscencia. Concupiscencia, excelente. María dice relativismo. Y, uy, sí. Yo creo que es el sinónimo perfecto. ¿Cuál? Relativismo. Mentira. Mentira. Mentira, no agradarle a Dios. Actos impuros. Marilyn dice hipocresía. Hipocresía, sí, total. Total, muy bien. Thais. No es Marilyn, sino Thais. Ok, Thais. Bien. Bueno, a mí me gusta es que quedemos picados, ¿verdad? Porque aquí podríamos quedarnos Pero toda la... una pregunta. Engaño. En la Oye, confusión. Juanpa, y tocaste el tema de la primera lectura del viernes pasado, de la carta a Timoteo. O sea, que lo estamos viendo en la Eucaristía. Sí, el viernes pasado. Sí, se leyó. Esa era. El viernes pasado en la segunda carta a Timoteo. Viernes, jueves, todos esos días. Sí, yo pienso que, o sea, hoy más que nunca hay que tocar este tema, ¿verdad? Hay que fortalecernos, hay que entrenarnos como soldados de Cristo, que somos todos. Bueno, a mí me gusta que quedemos picados, porque aquí podemos estar toda la noche y ahondar en el tema, pero es mejor que también el Espíritu haga su trabajo y en la semana nos muestre también claramente cómo podemos nosotros distinguir muchas cosas, y quedamos con el compromiso de encontrarnos nuevamente por acá, por este medio. Quedémonos con esta frase, ¿no? La esperanza del cristiano está en la vida eterna, después de la muerte. Nosotros hemos recibido un engaño de que es que la felicidad, o digamos el sentido de este mundo, en primera instancia no han debido contratarlo, ¿me entiendes? Aló. Por pues lo antecedente en la misma
Apaguen el micrófono. Ahí tienes el... Ok. Bueno, nosotros hemos recibido, o es una concepción que yo percibo que hay, de que en el mundo está el sentido de la vida, y no es así. Eso es materialismo puro y duro. El sentido de la vida está después de la muerte, y nosotros como cristianos tenemos la esperanza en el cielo. Esto es un paseo, esto es pasajero, es muy bonito, es muy lindo, pero aquí estamos tomando fuerzas para el día de mañana encontrarnos con Dios. Y lo que más dice Jesús después de resucitado es: no tengan miedo al demonio, no tengan miedo al mundo, yo estoy con ustedes. Vuelvo y repito, el sentido común, la razón, la ciencia está con nosotros, y más que eso, nuestro protector y nuestro salvador, que es Dios, está con nosotros. Entonces no tengamos miedo de salir a la batalla cultural, de conversar en las redes, que hoy día es un medio tan adverso, tan difícil, tan duro, con mucha caridad, pero ayudándole a las personas, ¿verdad? Que no porque nosotros seamos mejores, ¿verdad? Pero de pronto sí tenemos un poquitico más de formación, porque pues le pedimos mucho a Dios que esté con nosotros. Y esos destellos, esas chispas de luz que nos da el Espíritu Santo, compartirlas también, ayudarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, acercarlos a Dios, que es lo más importante, porque pues de esta podemos salir solos o muy bien acompañados, que sería lo mejor. No sé si alguien quiere terminar también aportando algo más. Sí. Ujú. Bueno, Yara, después yo digo. No, tú primero. Bueno, yo particularmente, pues creo que lo he venido diciendo durante lo que es esta pandemia, de que pues yo muchas veces me quedo asombrada de cómo siento yo, o sea, a Dios en mi vida, que yo que soy tan callejera, a mí no me ha afectado. Yo creo que yo tengo como 45 días que no salgo ni allá afuera ni a la puerta. Entonces, le doy gracias a Dios por eso, y por esta unión con la comunidad que nos enseña y que nos ayuda a fortalecer mucho lo que es el espíritu, con la Eucaristía. Y aunque pues no tengamos los sacramentos, pero sí estamos orando, rezando, haciendo ayunos, haciendo adoración, orando por los demás, haciendo caridad, que pues eso también nos mantiene en este tiempo donde yo no me siento encerrada, sino que yo me siento de pronto como mejor que antes. Y le doy gracias porque no siento angustia, no tengo insomnio, no me da tristeza. Entonces quería compartir eso. Amén. Qué bueno. Qué bien. Bueno, como para que vayamos sabiendo de qué va lo que viene. Juanpa, ¿Sí? no, lo que yo iba a aportar. Lo que pasa es que Juan Vicente ha entrado como varias veces al chat, pero siempre el Zoom lo bota. Entonces no ha podido quedarse en la reunión, pero me escribió. Entonces, que para él, en una palabra, el espíritu del mundo significa, la puede definir como egoísmo. Ok. Y escribió, ¿sabes? Hay una diferencia sustancial entre el sentimentalismo. Es que yo no lo puedo llamar a él mientras estoy usando internet. Estaba escribiendo a la Rica para que Rica lo llamara y él pudiera hablar, pero bueno, lo escribió. Hay una diferencia sustancial entre el sentimentalismo. Este es caprichoso, aunque brota del corazón humano, es viciado por el pecado de la naturaleza humana. Y en cambio, los dones del Espíritu Santo, como la ciencia para discernir, percibir o discernir la gracia, es algo infuso y sobrenatural que se puede decir que percibes espiritualmente, pero que no brota de tus emociones o sentimientos. De hecho, te llega en estados de silencio, y eso sería bueno aclararlo, porque el Espíritu Santo hace dócil y se da a entender a sus fieles con manifestaciones y operaciones divinas, todo para glorificar al Señor, aún en contra de los sentimientos humanos. Después dijo lo del egoísmo y después puso ahorita, toda la naturaleza desobediente es por egoísmo.
ser malagradecidos con el Señor. Casi todas las motivaciones humanas están cargadas de mucho egoísmo, no para glorificar a Dios, y al ser egoístas entramos en adulterio con el mundo. Aquí tengo a Juan. Dale, Juan. Ya. Buenas a todos. No puedo conectarme directamente al Zoom. ¿Lo escuchan? Pero bueno, sí, se escucha. Sí. Sí, te escucho. Quería como hacer una pequeña distinción. No sé si ya de pronto me habrán dicho, porque no he tenido tantos problemas para conectarme, entre lo que es el sentimentalismo y el tema del discernimiento de la percepción del espíritu, o el discernimiento del espíritu, ¿no? Porque es que, a ver, si bien lo que decía Ricardo es muy cierto, en el sentido de que muchas expresiones del protestantismo han llegado al catolicismo con el tema de yo siento esto o siento lo otro, y obviamente nuestra fe es una fe en la cual uno tiene que creer y tener certeza, independientemente de lo que uno sienta, y creer la verdad revelada. Si hay operaciones y hay manifestaciones divinas del Espíritu Santo que a la luz de nuestro sentido puede ser perceptibles, uno no puede poner su fe ni su esperanza en esas operaciones divinas. Me hago entender. Es decir, hay que darles el valor, más no decir que porque ya no sentiste la operación divina o ya no sentiste la manifestación divina del Espíritu Santo en determinado don o en determinada percepción, ya por eso no está el Espíritu Santo. Eso es un error que muchos, incluso muchos carismáticos católicos cometen. Y bueno, el sentimiento, me gustaría que Yara leyera ahí lo que yo le mandé al WhatsApp. ¿Ya lo leyó? ¿Ya lo leyó? Ah, bueno. Sí, el sentimiento brota del corazón humano, de la naturaleza pecaminosa y egoísta del ser humano. Generalmente cuando la persona está orando ni siquiera está pensando en qué quiere Dios. Y eso es fundamental a la hora de orar, ¿no? Y de entrar en oración. Pues casi siempre estamos pendientes de qué quiero yo de Dios, no qué quiere Dios de uno. Entonces, es fundamental que cuando uno esté en oración con el Espíritu Santo, estar más atentos a lo que quiere el Espíritu de uno que lo que uno quiere de Dios o del Espíritu Santo. Respecto a ese tema, hay una diferencia sustancial. Los frutos, por los frutos los conoceréis. Una persona pues, que obviamente esté andando de parroquia en parroquia a ver qué siente, obviamente puede terminar muy mal desviada. ¿Por qué? Porque si bien el Espíritu da frutos perceptibles, no significa que uno tenga que poner pues la fe o ejercitar las virtudes en base a la percepción, sino a la verdad revelada. ¿Qué otra cosa? Bueno, el tema también del misticismo, también tengo que aclarar algo. Hay un misticismo gnóstico y hay un misticismo también católico, entonces no podemos generalizar en ese aspecto. ¿Aló? ¿Por qué? Porque de hecho... Creo que no se te está escuchando. ¿Escuchan? Yo no estoy escuchando. No se le entiende. Está cortando. Rica, se te está cortando, sí. Dale otra vez, a ver. Hay un misticismo, ¿no? Hay que hacer una distinción también en el tema del misticismo, ¿no? Porque hay un misticismo gnóstico y hay un misticismo católico, es decir, propio de los frutos, de los carismas del Espíritu. Ricardo, dejamos de escucharte. No Es se que escucha. no se está escuchando ahora. Aló, ¿escuchan? Aló, ¿me escucha? Te escuchas. Aquí Se apagan todos los micrófonos, él sí puede entrar. Perdón. ¿De cuánto se apagamos los micrófonos? Voy a apagar los micrófonos, a ver. Apaguen los micrófonos. Habla, a ver. Habla, Juan. ¿Ustedes están escuchándome? Ya, listo. ¿Me sí, escuchan? pero
Todos los Ya. micrófonos están apagados, dale. Estoy listo, dale. Dale, Juan. Sí, no, bueno, los que me escucharon, no sé si me escucharon, hay una diferencia también entre un misticismo gnóstico, que es el que no se puede ni practicar ni tampoco entender que hace parte de nuestra fe, y un misticismo pues que sí es propio de los católicos. De hecho, grandes doctores de la iglesia han sido místicos, pero no, es un misticismo muy diferente al misticismo gnóstico, ¿no? Es de los santos. Entonces, sí, el de los santos, ¿no? Entonces no podemos generalizar con el tema del misticismo, porque muchos católicos y santos han sido místicos y de gran alcurnia, ¿no? Digámoslo así, ahí también hay una gran diferencia, ¿no? El misticismo de los santos han sido simplemente operaciones del Espíritu Santo en ellos, en el alma, engendradas en el alma de los santos y en el espíritu de los santos. Es diferente al tema de buscar cosas con el espíritu, quién sabe qué tipo de espíritu gnósticos, ¿no? Es muy diferente el misticismo gnóstico al misticismo católico. Entonces, como para hacer también esa distinción, porque entonces, digamos, lo vi ahí en la diapositiva, no sé qué hablaron respecto al tema, pero vi misticismo en general, sin hacer esa aclaración y sin hacer esa diferencia, porque entonces si una persona recibe esta información y no se le aclara, pues vaya a creer que diga cuando uno pone el tubo, digamos, le va a averiguar un santo de la iglesia, digámosle Santa Faustina, o una doctora como Santa Hipergarda, que fue tan mística, y vaya a decir, no, que esta vieja era mística, entonces no sé por qué hace aquí en la iglesia. No es así. Entonces, hay como hacer esa aclaración y esa distinción. Ok. Bien, gracias, Juan. Sí, totalmente. Ese es el punto que se quería hablar, y yo pienso que ejemplo de eso también podríamos meter ahí lo que hablamos del yoga un poco, ¿no? Entonces, gracias por esa aclaración. Bueno, para, digamos, como resumir, ¿verdad? Vimos un poquito como el espíritu del mundo, lo que nos dice Dios, que es, cómo se manifiesta, cómo desde los evangelios, desde la palabra de Dios, podemos también combatirlo desde nuestra espiritualidad, desde nuestro legado católico, desde nuestras prácticas espirituales, formándonos con el ayuno también, con la penitencia, con la oración y con la palabra de Dios, y obviamente pues negándonos a ese espíritu del mundo, ¿verdad? Otro punto pues que ya trataremos en otra oportunidad, ¿verdad? El próximo viernes, es el desarrollo y el apoyo que ha tenido el espíritu del mundo a través de la historia, porque hay gente que le conviene, obviamente, que las personas se mundanicen, que las personas idolatren otras cosas, y vamos a ver cómo eventos muy importantes en la historia, ojo al dato, han facilitado, digamos, eso, ese espíritu del mundo. Entonces, pues bueno, yo llego hasta aquí, Richard, no sé qué más sería por hoy. No, me parece excelente, te agradezco en nombre de todos, sí. De verdad creo que es un tema fundamental, y yo pues recordaría lo que dijiste de que estamos en una batalla. Dice el Señor Jesús, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Y todos los días el mundo trata de convencernos, ¿no? Las redes sociales son una muestra de eso. En las redes sociales tú te pones a poner pura foto de Jesús o mensajes bíblicos, y mientras sean mensajes que digan, no, Dios está contigo, todo el mundo te aplaude, pero apenas comiences a poner mensajes que hablan de la conversión, de dejar el pecado, pues yo vi que tenía como 1000 seguidores, ya tengo como 700. Total. Uno en la medida en que uno va dejándose cambiar por Dios, pues obviamente va teniendo conflictos con el mundo, ¿no? Entonces, pues por eso es bueno hacer parte de una comunidad donde uno se reafirme y se dé cuenta de que está del lado correcto, porque inclusive lo que más, a mí particularmente, lo que más me preocupa es el falso cristianismo, o sea, es el cristianismo o el cristianismo engañado, por decirlo así,
que es el cristianismo relativista, que te dice que es lo mismo Dios ser evangélico que ser cualquier cosa, que ser católico, que entonces la Eucaristía sobra y los sacramentos sobran, y entonces la verdad revelada por Dios la puedes muchar por la mitad y da lo mismo, o te puedes quedar con el 10% y da lo mismo, que es la consecuencia lógica de eso. Por eso, pero como la gente no investiga y no profundiza, entonces pues en este mundo relativista pues uno se queda en la superficie, ¿no? Esa superficialidad. Entonces, que sepamos que aquí en este espacio de formación vamos a aprender muchas cosas, pero entonces cuando salgamos vamos a tener conflictos, inclusive con familiares, con amigos, con compañeros en las comunidades, digamos, o en las parroquias, porque hay mucha gente que se queda en la superficie. En estos días yo les contaba, me invitaron a un grupo de personas muy pudientes aquí en la ciudad, que están tratando de cambiar la ciudad para bien. Yo le decía al hombre, mire, yo sé que si me invitan a ese grupo, yo no tengo ningún problema en entrar, pero yo soy católico. Ah, no, no te preocupes, yo también soy católico. Yo sí, pero yo soy católico y yo, por ejemplo, yo no veo como beneficio que digamos que la ciudad se vea más, digamos, más incluyente para el homosexualismo, a favor del aborto, políticas de salubridad que vayan a favor del aborto. Yo no estoy a favor de eso. Y entonces el tipo me decía, no, yo también soy católico, pero entonces que el Papa ha dicho que ahora los homosexuales están... Y yo, eso no es así, eso no es así, pero eso es otra discusión. Eso es profundo, eso no es así, eso el Papa no lo ha dicho. El Papa es bastante claro en ese tema, ¿no? Dijo que ni siquiera se acepten en los seminarios a alguien con tendencia homosexual, que tenga tendencia homosexual una vez lo saquen de los seminarios. Pero entonces los medios, con el espíritu del mundo, tergiversan cualquier cosita y comienzan a tratar de dar otro sentido para dar ese mensaje, y el que no está bien agarradito en su fe termina confundido. Los medios de desinformación masiva. Medios de desinformación masiva. Entonces, es bueno que nosotros nos fundamentemos bien, porque inclusive es un ejemplo, ¿no? Pero el hombre dice, yo soy católico, y en su conciencia él dice que está bien, yo soy contra el aborto, sí estoy en contra del aborto, pero aquí en contra del tema de los homosexuales, de que decir que eso es lo mismo, eso ya estamos en el siglo XXI y tal. Eso no es cristianismo. Pablo lo dijo, no se dejen engañar. El Espíritu Santo nos dijo a través de Pablo, no se dejen engañar. Los que hacen estas cosas no heredan el reino de los cielos. Y no solamente habla del homosexualismo, habla también del sexo por fuera del matrimonio, imagínate. Hoy en día en este mundo ese es el ejemplo claro de lo que enseña el mundo frente a lo que enseña Dios. ¿Sí? El sexo por fuera del matrimonio, la gente dice, no, eso es normal. No es normal. Eso es un tema de que fácilmente puede uno condenarse. Entonces que en verdad hagamos el esfuerzo por formarnos y saber que vamos a tener conflicto, pero además del conflicto vamos a tener el gozo. Eso sí, el gozo no es el gozo de la emoción, del sentimentalismo, sino de la paz, de saber que uno está siguiendo verdaderamente a Cristo. Exacto, la paz del Espíritu Santo. Jesús dijo, les doy la paz no como la da el mundo como la da. Si tú quieres un carro, te lo da. Si quieres pagar la deuda, te la paga. No. La paz de Dios es saber, me quitaron el carro porque no tuve con qué pagarlo, y bueno, y aprendí que tengo que estar más desprendido de las cosas. Me dio un cáncer, Dios no lo quiera, pero aprendí que en últimas es mi tiquete pues al cielo. Es como el que le dan un tiquete a Disney World y se queja. O sea, inclusive cuando uno se va a morir, uno dice, bueno, Señor, si yo estoy en gracia, a pesar de que tengo unos apegos humanos, obviamente que es el amor a mi familia, pues en mi fe, en mi esperanza está que voy a ir al cielo, ¿no? Y si voy a ir al cielo, voy a estar mejor que aquí. Entonces, pues si creo eso en verdad, pues no debo preocuparme tanto, pero esto viene de una fe muy cimentada. Entonces, pues eso, o sea, que vayamos aprendiendo y dejándonos guiar por el Espíritu de Dios antes que el Espíritu del mundo. No sé Aplica para la cuarentena. Ya para la cuarentena. De hecho, la cuarentena es el gran ejemplo. El que no está fundamentado en Dios patalea, porque el que dice, bueno, Señor, yo estoy en esta situación, dice, yo en cualquier momento yo digo, Señor, me aferro a ti y busco mi sacramento como sea. Algún padre consigo que me haga una confesión urgente si me toca, si me voy a morir, ¿no? Entonces, no sé, creo que vamos aprendiendo, ¿no? Y que alguien tenga algún comentario también para terminar, y les invito a que hagamos las completas para cerrar la noche. Son 5 minutos, los que nunca las han hecho, son 5 minutos de una oración preparándonos para cerrar el día, pidiéndole a Dios por el mañana y pues preparándonos por si morimos hoy, ¿no? Total. Sí. Yo tengo un comentario. ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí. Pequeño. O sea, es como, más bien como una solicitud. Pues teniendo en cuenta que van a hablar sobre lo del yoga y todas estas corrientes espirituales orientales, yo
cierta vez leí hace mucho tiempo que en la Iglesia Católica también, o sea, en la Iglesia Cristiana, también tenemos una tradición de meditación, ¿ya? Pero que en algún momento la tradición cristiana católica mutó y la oración se hizo más intelectual. Y que la Iglesia cristiana ortodoxa, o sea, la rusa, los que se separaron por allá en el año 1000, ellos sí quedaron con esa, o sea, sí conservaron más como esa tradición de, o sea, de una oración no tan intelectual, sino como un poco más, no sé, más meditativa. Entonces, no sé si aprovechando que van a hablar del yoga y de todas estas corrientes orientales, como que eso tenga alguna relación y en lugar pues de que yo sé que hay sed de Dios y que algunas personas pues buscan estas técnicas de meditación, pues que en la iglesia también las hay. Yo en su tiempo no averigüé, o sea, la verdad fue porque no estaba interesado, ¿ya? Pero sí, ahorita que estaban hablando de eso, pues lo recordé. Sí, claro. La iglesia es madre y maestra en todos los sentidos, en humanidad y en espiritualidad. Qué bueno que Juan Villarroya tocó el tema del misticismo, ¿sí? Porque de pronto no quede claro esa parte. En la iglesia hay ejemplos de personas que tuvieron una relación con Dios mucho más íntima y que fue por medio de experiencias. Ahí sí hay que utilizar esa palabra, experiencias místicas. Y ahí podemos meter a grandes santos, ¿verdad? A Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a Madre Teresa de Calcuta. Y nosotros tenemos muchos métodos de oración aprobados por la iglesia, ¿verdad? Y bueno, sí, claro, gracias, ¿verdad, Gerardo? Sería bueno De también. hecho, el rosario es una meditación. Total. Pero nosotros no meditamos en el sentido, digamos, antropocéntrico de la palabra. O sea, como decía Juan Pablo, nosotros nos conectamos, por decirlo así, es con Dios, ¿no? Ellos se conectan con espíritu. Entonces, y nosotros, a pesar de que hoy en este mundo tan modernista suena como algo muy, digamos, muy egocéntrico decir que nosotros nos conectamos con Dios y los demás se conectan con espíritus, es la verdad, porque Jesús es la verdad, la revelación, el Dios verdadero, Yahvé que se hizo hombre. Entonces, eso, y pues nosotros tenemos diferentes formas que los santos, guiados por el Espíritu, prácticas que ellos tuvieron para orar, ¿sí? Entonces, pues creo que somos ricos como iglesia en diferentes formas en las cuales los santos. Una de ellas es el rosario. Ya 10 y 25, entonces eso va a quedar para la siguiente charla. Tenemos que cerrar, entonces Juan, para que pueda cerrar y... Alguien que haga la oración final, entonces, Juan Villarroya, ya que estás allí, si puedes colaborarnos con la oración final, que hacemos las completas. O Juanpa ya cerró. Bueno, ¿escuchan bien o se corta mucho? Es que no tengo dónde leerla. No, la oración. Se escucha. La oración al Espíritu Santo, pues agradeciéndole propiamente por la reunión de hoy, ¿no? Y después hacemos las completas. Ok, bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia a través de la Santísima Trinidad, teniendo certeza de donde hay 2 o 3 más personas reunidas en tu nombre, confiando en esa promesa. Te damos gracias, Señor, sabiendo que estás en nosotros, sabiendo que estás delante de nosotros, que estamos en tu presencia, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque tú infundes a tus fieles, les infunde la sabiduría para poder discernir, para poder saber, para poder conocer tu verdad revelada, para poder practicar tu verdad revelada nosotros como cristianos. Te pedimos, Dios Padre Todopoderoso, que tú, enviando el Espíritu Santo,
en nuestros corazones y en nuestros seres podamos vivir las experiencias propias del Espíritu de Dios para poder distinguir el espíritu del mundo, el espíritu adúltero del mundo, del espíritu de unidad y de revelación que es propio de la Iglesia Católica. Te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas tan fructíferas para el espíritu. Te pedimos, Señor, que sigas tomando los corazones en cada uno de nuestros hogares. Ponemos delante de tu presencia, pues, los familiares de cada uno de los que estamos reunidos. Y te pedimos, Señor Jesucristo, que tú nos selles con tu poderosísima sangre y selles esta reunión, selles cada persona, toma nuestra vida, nuestra mente, y seamos guiadas por la luz del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo. Amén. Juan Pablo, si tú puedes, ahí están viendo las completas, ahí aparecen en la pantalla. Sí. Ok, entonces. Aló. Y bueno, una cosita así, abusando de su nobleza, 30 segundos, porque en la misa ayer el padre decía algo que me quedó sonando y ahora lo repito. Nosotros somos cristianos, no nos dejemos robar el término de cristianos. Cuando la gente dice cristianos, hablando de los evangélicos. Nosotros somos cristianos. Lo que pasa es que la iglesia no se llama católica, la iglesia se llama la iglesia. O sea, punto. Y uno le dice católica para distinguirla, porque católico significa universal. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esas son 4 características. Pero el nombre de nosotros es la iglesia. Y la iglesia siempre es cristiana, porque el término iglesia no se refiere a otras religiones, sino nada más a la religión cristiana. Entonces ellos son cristianismos nuevos, pero como aprovechando que nosotros nos hemos acostumbrado a decirnos católicos, comenzaron a decir que ellos son cristianos, nosotros somos católicos. No, nosotros somos cristianos, ¿sí? Nosotros somos la iglesia, que la iglesia es católica. Entonces es bueno que tengamos eso claro, porque a veces nos confundimos y decimos que los cristianos son los otros, ¿no? Padre de la iglesia, no me acuerdo cuál es el que decía, mi nombre es cristiano, mi apellido es católico, en 300 por ahí. Sí. Si era cristiano, era un padre de la iglesia. Sí, católico significa que pertenecimos a la iglesia universal, la iglesia que está en unidad, ¿sí? Entonces, los demás, como se salieron, son las sectas. El católico es lo que estamos todos con una sola fe, una sola Señor, una sola doctrina. Entonces, de hecho, Juan, tenía en el estado uno de estos días, algo que me gustó, decía que la única iglesia, o la iglesia católica fue fundada por Cristo. Es la única. La única. Las demás la fundaron hombres, ¿sí? Entonces, pues eso lo tengamos claro. Y iglesia significa, eclesia, griego, significa reunión de personas. Entonces, ese término los cristianos comenzaron a utilizarlo para referirse a la reunión de personas cristianas. Por eso, es decir, iglesia cristiana es redundante, porque con el simple hecho de decir iglesia, se sobreentiende que se habla de cristianismo, ¿no? Entonces, pues, listo. Sí, Juan Pablo, si nos colaboras con las completas, por favor. Vale. Aló, listo. Sí. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a hacer todos el himno. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias Señor es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora injusta e ilumina.
la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Hacemos las estrofas, las mujeres y los hombres. Las damas primero, por favor. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia, llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en el fondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Yara, léenos por favor la lectura breve. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor, Dios nuestro. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana, lo imitemos también resucitando una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Hacemos toda una antífona a la Virgen.
Dios te salve, Reina y Madre, misericordia, vida, dulzura y esperanza. Dios te salve, a ti llamamos desesperados. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en nuestro valle de lágrimas. Ea pues, Señora nuestra, ruega a nosotros que somos misericordiosos. y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, clemente, piadosa, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Terminamos con la oración del Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea contra la maldad y las hechizas del demonio. Reprímele, Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno y a todos los espíritus malignos que por toda la Iglesia Católica y el mundo entero, y especialmente por todas las vocaciones. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumina. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Del Padre y del Hijo. Espíritu Santo. Bendiga para la vida eterna. Gracias, Amén. Pablo. Antes de que nos vayamos, les presento a Juan Gabriel. Por ahí que el otro, después de que nos presentamos. Bienvenido. Bienvenido, Juan Gabriel. Bienvenido, Qué bueno que Juan. estuviste. Bendiciones a todos. Gracias. Bienvenido. Juanga, que te tienes que presentar con cámara para que te Un minuto, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Gabriel Arango, soy de Medellín. Actualmente me encuentro acá en Antioquia, en Río Negro, cerca de Medellín. Muy bendecido con mi familia, en cuarentena. Soy de la comunidad de Galileos en Cartagena. Allí tuve la gran bendición de encontrar esa comunidad. También trabajo en Cartagena, en el sector turismo. Y hoy me invitó Yara, que estuviera acá. Me gustó mucho, la verdad. Me parece un grupo, me dio muy buena impresión, muy sana. Me pareció muy sano todo lo que enseñaron. Y les doy gracias por estar aquí y ojalá nos podamos seguir reuniendo. Bienvenido. Esto es una familia y la verdad es que todos somos hermanos y creemos firmemente que Dios nos trajo por diferentes caminos para apoyarnos, ¿no? En este camino. Entonces, bienvenido, hermano. Así es, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación, y Juan, estás invitado todos los viernes, nos reunimos y esta es mi familia, te la presento. Galileos es también mi comunidad, nuestra comunidad, pero esta comunidad es mi familia. Así que sí. Cordialmente invitado también aquí a ser parte de esta familia. Total, qué bueno que te haya gustado y bueno, ya Yara te dirá para que te conectes pues cuando quieras, cuando estés disponible y para que estemos ahí. Perfecto, muchísimas gracias, bendiciones a todos. Amén. Bueno. Feliz noche para todos. Amén. ¿Qué digo? ¿Qué? Gracias. Y que descanse, bendiciones. Adiós. Y que Dios guarde los sueños de cada uno y los proteja. Amén. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. A todos.